Chicos y chicas, hemos regresado a Actuaciencia. En este momento nos encontramos con Pérez Tupiñán. Entonces, vamos a hablar en este momento de la ciencia del sexo. Es justamente uno de tus libros más vendidos, supongo también. Es un tema muy interesante y sería interesante también leerlo. En tu blog también puedes encontrar el primer capítulo de tu libro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, y en Mr. Books está, o sea, que no tenéis excusa. Ya. Ajá. Justamente estaba viendo unas conferencias tuyas que están en YouTube y quería saber unas cosas como que bastante puntuales. Por ejemplo, explícanos de esto de los hombres multiorgásmicos. Claro, sí. O sea, lo del sexo es un tema interesante, ¿eh? O sea, ahora te explico lo de la multiorgasmia, sí, pero sí. Es interesante, claro, para todos nos interesa el sexo, pero después científicamente es muy multidisciplinar, en el sentido de que hay biología. O sea, hay todo el tema endocrino, hormonal, hay todo el tema de sistema nervioso, o sea, nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan de los genitales al cerebro, todo el tema de neurociencia y de psicología. O sea, el sexo es algo que aprendemos. Y toda la parte sociocultural. Entonces, cuando tú analizas algunos aspectos tipo el cáncer, es muy de biología. La depresión es muy psicológico. Cuando analizas algo como el sexo, intervienen un montón de... Entonces, yo creo que es realmente interesante desde una perspectiva científica. Lo de la multiorgasmia que me decías, esto también... Porque claro, yo en el libro pues entrevisté muchos investigadores, pero también personas que tenían pues diferentes visiones de la sexualidad. Y hablé con gente que practica tantra. Y claro, el tantra te hablan de chakras y de energías y dices, hostia, estos son unos flipaos. Y dices, no, porque la energía del universo se transmite en el chakra. Y dices, bueno. Y una de las cosas que hacen es decir, no, pues tener orgasmos sin eyaculación y estar haciendo el amor como 3 horas o 4. Son unos fantasmas, ¿no? Pero entonces te lo explican de una manera... Con un maestro tántrico que sabía mucho, y dice, no, mira, piensa que la eyaculación y el orgasmo son 2 cosas diferentes. Bueno, y dices, no, los orgasmos son unos nervios, ¿vale? Que transmiten una información al cerebro y al cuerpo. Y la eyaculación es una activación de los músculos. Suele ir junto, pero puede separarse. Y entonces ya te empieza a dar cierto sentido. Y te explica cómo practicarlo, que es lo que explicaré ahora. Es decir, imagínate que tú estás en un coito y estás penetrando y llega ese punto que tú notas que ya viene, ya viene. Y dices, bueno, pues en lugar de dejar que venga, paras. Te relajas. Pero eso lo hemos hecho todos, ¿no? De pensar en la suegra, pensar en algo así para retrasar ese momento. Exacto. Sí, pero es eso. Retrasa ese momento. Retrásalo, pero... o sea, ponte al límite, ¿vale? Es decir, bueno, lo retraso, pero ahora muevo un poquito más suave. Y los amigos, tomen nota. Y notas que viene y para. Y como congélate, ¿no? Y entonces, a mí me salió a la tercera, no te sale a la primera, pero tienes que probar varias veces. Pero a la tercera hay un momento que sí, vas dejando que llegue, pero estás completamente quieto, como si tensaras la musculatura y como si respiraras hacia adentro, no sé qué. Hay un momento que notas como las palpitaciones del orgasmo y notas la sensación. Las chicas a veces decís, es que he tenido un orgasmo más corporal, ¿vale? Que he tenido como cosquillas en los brazos. O sea, pues notas un poco eso, pero no... y tienes placer, pero no eyaculas. ¿Vale? No hay las pulsiones esas que expulsan el semen. Entonces, te quedas relajado, pero eso, al no eyacular, el pene continúa erecto. Y dices, ostras, si quiero, puedo continuar. Puedes no, porque te has quedado satisfecho, pero esto está preparado. Entonces, puedes continuar y tener como varios orgasmos. O sea, no es la multiorgasmia femenina que dices, oye, un punto arriba, bajas un poquito y tienes otro, bajas un poquito y tienes otro. Es casi como volver a empezar. Pero, bueno, yo doy fe de que... Bueno, sí, no es para hacerlo todos los días tampoco, pero sí. Qué interesante, súper chévere. Esta parte de conocer cómo funciona la parte del sexo, nuestra parte fisiológica, creo que es súper importante para disfrutar más de las cosas que hacemos, ¿no? No únicamente solo en el sexo, es un caso súper interesante el sexo, pero creo que se aplica también a todo el funcionamiento de nuestro cuerpo también. Entonces... Sí. Es algo que tú puedes conocer a través de la ciencia y comunicándolo, por ejemplo, de la forma como lo comunicas. Creo que mucha gente puede interesarse y realmente también practicarlo, llevarlo a la práctica. Sí, sobre todo si hay casos concretos, ¿no? Por ejemplo, eso de la multiorgasmia puede ser una excusa para explicar muchas cosas, ¿no? Y
Y temas de nutrición, por ejemplo, a todo el mundo le interesa la nutrición. Si le añades un componente molecular, decir, oye, ¿cómo se absorbe, las grasas llegan a un sitio? Yo creo que sí que el entender cómo funcionan las cosas es algo que es curioso y que puede ser... No, puede servir para mejorar... Bueno, nuestra toma de decisiones y muchas cosas, sí. Como decías anteriormente, también, una gran parte del sexo también está en nuestro cerebro. ¿Esto hablas de la parte psicológica o de la parte neurológica las dos. O sea, el cerebro es como el director de orquesta, ¿no? O sea, los genitales envían la información al cerebro. O sea, el momento del orgasmo es una decisión no tanto del pene como del cerebro de activar un sistema nervioso, ¿no? Y unas áreas concretas. Entonces, la parte neurológica, si entendemos neurológica por los circuitos neuronales, por zonas, el sistema límbico y el área ventral tegmental y todo eso, pues sí, pero es lo mismo que con la vista. O sea, nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. O sea, percibimos la luz, que son radiaciones, y la interpretamos en el córtex visual aquí detrás, ¿no? Pues con el sexo pasa igual. Tenemos una sensación en los genitales que se va al cerebro, y eso, mira el sadomasoquismo, placer y dolor. O sea, es el cerebro el que interpreta en un momento determinado, integra todas las sensaciones y dice, este placer me está dando, este dolor me está dando placer, ¿no? Y en tema psicológico, pero tema psicológico también, porque la memoria, por ejemplo, o sea, juega un papel importante. El subconsciente, claro. Claro. Sí, subconsciente, pero incluso la memoria. O sea, las experiencias pasadas te hacen interpretar el presente de una manera y eso va más allá de... Pues todos son circuitos neuronales, pero... Por ejemplo, en el tema del amor, que recuerdo cuando nos conocimos, yo siempre digo que en el amor influye más la memoria que las hormonas, ¿no? En el sentido de que decir, oye, esta persona la quieres por todo lo que ha pasado antes. Claro. No solo por lo que en este momento vas cachondo. Ajá, claro, por lo que has vivido, por cómo interpretas que tal vez para ti es amor la persona... Sí, y expectativas de futuro. Ajá. Es decir, ostras, que quiero en el futuro estar con... O sea, es todo eso. A mí me gusta lo que estás contando porque es una visión integrada de algo, pues una actividad muy central para los seres humanos, el sexo, ¿no? Porque muchas veces la divulgación la hacen gabinetes de comunicación de las universidades, que lo que tratan de vender es la importancia de los estudios que están haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, te dicen, y esto es un estudio científico que está demostrado, es decir, le dan a una serie de voluntarias una serie de camisetas y por el olor tienen que decidir, ¿no? Y entonces deciden el olor de la persona que tiene el complejo de histocompatibilidad distinto, ¿no? Entonces hay como una teoría, pero claro, cuando se lo cuentas a la gente dices tú cuando yo he conocido a mi mujer o lo que sea, yo no me preocupé del complejo de histocompatibilidad, es decir, había otros factores, ¿no? O sea, realmente... Claro, obviamente. Ajá. Claro, el subconsciente, la percepción inconsciente que hablabas antes, sí. Claro, y en realidad también hay muchas percepciones y justamente funciona de una forma similar al sexo. Por ejemplo, no es únicamente algo fisiológico tal vez, sino también algo psicológico. Sí. Y todo esto te lleva realmente a acercarte a la persona que te gusta y con la que quieres estar. Bueno, en sexo se habla del paradigma biopsicosociológico. ¿Vale? De la aproximación biopsicosociológica del sexo, ¿no? Cuando una mujer llega a un sexólogo y dice, es que no llego al orgasmo. Bueno, esto puede ser biológico, puede ser psicológico o puede ser sociocultural de inhibiciones, ¿no? Entonces, se deben analizar todos los factores. De hecho, en muchas consultas tienen al endocrino y tienen al psicólogo que hacen análisis paralelos, porque sí, es muy integral. Chévere, muchas gracias chicos. En este momento vamos a comenzar con otra canción. Esta es Addicted to You.